Hola a todas y todos, bienvenidos a un emocionante episodio de La Voz del Tribunal Constitucional que este año tiene el lema Educando en Constitución. Hoy continuamos explorando los derechos fundamentales enmarcados en nuestra Ley Suprema. En esta primera parte les presentaremos la sección tercera de los derechos culturales y deportivos de nuestra Carta Magna. E iniciamos explorando un tema que nos une como dominicanos y que es más importante de lo que podríamos imaginar: el derecho a la cultura. Plasmado en el artículo 64 de nuestra Ley de Leyes, significa que todos nosotros, sin importar nuestra edad, tenemos el permiso para disfrutar, crear y ser parte de las expresiones culturales de nuestro país. Desde música, arte, hasta tradiciones y bailes, todo es parte de nuestra herencia cultural. Veremos cómo el máximo tribunal, garante de los derechos fundamentales y protector de la Constitución, falló en favor de este importante derecho para todos. Iniciemos con un interesante trabajo audiovisual sobre la fascinante historia de los monumentos erigidos en nuestro país, declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Patrimonio cultural es todo lo que caracteriza a un país. Son los vestigios prehispánicos, coloniales e históricos. En fin, todo lo que las generaciones anteriores legaron y que forman parte sustancial de la historia material e inmaterial. Hay patrimonio cultural tangible e intangible, material e inmaterial, que constituyen la herencia de las pasadas y presentes generaciones y que serán disfrutadas también por las generaciones futuras. El patrimonio material es todo bien de carácter tangible, mueble o inmueble, que ha sido creado por grupos sociales del pasado, mientras el patrimonio inmaterial es todo bien de carácter intangible que conforma el legado cultural de un grupo. El patrimonio cultural abarca todas las expresiones culturales y materiales que heredamos de generaciones anteriores. Esto incluye monumentos históricos, arte, música, tradiciones, lenguaje, vestimenta y mucho más. Es una manifestación de nuestra historia y diversidad. Entonces, el patrimonio es una cosa muy amplia y el patrimonio se relaciona a nuestra identidad en el contexto de que tiene que ver con la memoria de un pueblo. ¿Qué te pasa, Ariel, si te da un golpe en la cabeza y pierdes la memoria? Que tú no sabes quién eres, te convertiste en el otro de repente, tú no eres tú, te conviertes en otro. Entonces, eso pasa con los pueblos que descuidan su memoria, sus costumbres. Tú usas la palabra cultura, pero se parece mucho a agricultura. La agricultura es el cultivo de la tierra y la cultura es el cultivo de las costumbres. El Estado está obligado a proteger y preservar los bienes materiales e inmateriales que conforman el patrimonio cultural de la nación. Además, a garantizar su apertura y disponibilidad de uso y disfrute para la colectividad, y así lo consagra el artículo 64 de la Constitución. La sección tercera de la Carta Sustantiva señala en dicho artículo: toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. En República Dominicana existen numerosas obras, la mayoría de las cuales vienen desde la sociedad indígena y la época colonial, cuando se construyeron y dibujaron obras generalmente en cuevas a cargo de los taínos. La época colonial fue rica en la construcción de monumentos, representados en iglesias, casas y otras que hoy encabezan el patrimonio cultural material de la República Dominicana. El Alcázar de Colón, la Catedral Primada de América, la Fortaleza Ozama, el Museo de las Casas Reales, el Jardín Botánico Nacional, el Malecón de Santo Domingo y el Palacio de Bellas Artes fueron escogidos como los 7 tesoros del patrimonio cultural y material de Santo Domingo. Alcázar de Colón o Palacio Virreinal de Don Diego Colón. Es el edificio que alberga hoy el Museo Alcázar de Colón, situado en la calle Las Damas. Constituyó la morada para Diego, el hijo de Cristóbal Colón. Catedral de Santo Domingo. Dedicada a Santa María de la Encarnación, representa el monumento colonial más importante de Santo Domingo. Es la primera del Nuevo Mundo. Su construcción es de estilo gótico con detalles renacentistas, ubicada en la calle Arzobispo Meriño, esquina Arzobispo Noel, en la plazoleta del Parque Colón de la zona colonial. Fortaleza Ozama. Es un monumento histórico localizado en la calle Las Damas de Santo Domingo. Su nombre se debe a que está ubicado junto al río del mismo nombre. Es la fortaleza más antigua de América y fue construida por el gobernador Fray Nicolás de Obando con el objetivo de proteger la ciudad de los ataques de piratas. Museo de las Casas Reales.
Tiene como sede dos palacios que datan del siglo XVI. Su nombre responde a la denominación originaria que figuran como casas reales en planos y documentos de archivo. Se construyen por decisión de la corona española para alojar sus principales instituciones oficiales en América, la Real Audiencia y Contaduría General en el Palacio de los Gobernadores y Capitanes Generales. Jardín Botánico Nacional. Lleva el nombre del científico Dr. Rafael Moscoso y posee unos 2 millones de metros cuadrados y se encuentra situado en los Altos de Galá. Malecón de Santo Domingo. Tiene como avenida principal la George Washington. Es la vía de transporte más atractiva que posee esta ciudad. Se extiende por toda la costa recorriendo casi la mitad de la ciudad. Palacio de Bellas Artes. Fue inaugurado en el 1956 y remozado recientemente. Está ubicado en la avenida Independencia, esquina Máximo Gómez. También existe la lista indicativa del Patrimonio Mundial Dominicano que está constituida por Montecristi, Parque Nacional Histórico y Arqueológico de Pueblo Viejo, La Vega, Parque Nacional del Este, Parque Nacional Histórico y Arqueológico de la Villa de la Isabela, Puerto Plata, Antigua Gran Casa de Palavé, Antiguo Ingenio Diego Caballero. En tanto, la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que engloba las costumbres, eventos, manifestaciones religiosas populares. Así tenemos los casos en República Dominicana, el espacio cultural La Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villamella, la tradición del teatro bailado Cocolo, los Guloyas de San Pedro de Macorís, la música y baile de la bachata y el merengue que fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ese conjunto de obras materiales e inmateriales que constituyen el patrimonio cultural de los dominicanos tiene categoría constitucional, porque la Constitución de 2010 así lo hace constar. La sección tercera de los derechos culturales y deportivos establece que toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. En el numeral 4 de dicho artículo, nuestra Carta Sustantiva establece que el patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado, que garantiza su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor. Los bienes del patrimonio cultural de la nación, cuya propiedad sea estatal o hayan sido adquiridos por el Estado, son inalienables e inembargables y dicha titularidad imprescriptible. Los bienes patrimoniales en manos privadas y los bienes del patrimonio cultural subacuático serán igualmente protegidos ante la exportación ilícita y el expolio. La ley regulará la adquisición de los mismos. Carnaval Vegano, Patrimonio Cultural. Año 2017. El Ayuntamiento del municipio de La Vega solicitó ante el Tribunal Constitucional la suspensión de la sentencia que restringe y regula el desenvolvimiento del Carnaval de La Vega. Bueno, a raíz del reclamo de un grupo de vecinos del área donde se desarrolla tradicionalmente el Carnaval Vegano, se apoderó el Tribunal de la Corte Civil y Comercial de La Vega para que se suspendiera el carnaval, solicitando hasta el traslado de la celebración del carnaval de ese lugar. Se emitió un fallo por parte de dicho tribunal regulando, diciendo que estaban prohibidas las cuevas, que estaba prohibido en cierta parte el sonido y una serie de cosas que desvirtuaban lo que es una tradición de más de 500 años de historia y desvirtuaban lo que es la historia de nuestra sociedad cultural. El Tribunal Constitucional, basándose en el artículo 64 de la Constitución de la República, determinó que el carnaval vegano es un patrimonio cultural de la nación y que, como tal, debe ser protegido por el Estado. En consecuencia, mediante sentencia 758 de 2017, suspendió la sentencia que restringía sus actividades.
Nosotros entendemos que han sido muy sabias las argumentaciones dadas por el Tribunal Constitucional, indicando que el Carnaval de La Vega representa un patrimonio cultural material e inmaterial de la nación dominicana, haciendo honor a los artículos 64 y 66 de la Constitución Dominicana. Bueno, la Oficina de Planeamiento Urbano junto a la Unión Carnavalesca Vegana preparó un dossier, una serie de medidas para regular todo lo que eran las actividades para la construcción de las cuevas y para la celebración del carnaval, la cual fue aceptada por el comité organizador, que ya lo constituyen otras autoridades. Entonces esas medidas paliaron en un 90% lo que eran las quejas de los vecinos del entorno de la celebración del carnaval. Este fallo del Tribunal Constitucional y retornó la calma, la paz y la tranquilidad al pueblo de La Vega, que trabajamos todo el año para recibir todo el país en el mes de febrero, y que no podemos nosotros dejar de ser el epicentro de República Dominicana como nos convertimos cada febrero, porque 1, 2 o 10 o 15 personas tengan un problema quizás de identidad religiosa o de alguna otra cosa que no va en sintonía con lo que dice la gran mayoría del pueblo vegano. En nombre de los carnavaleros, de los grupos de carnaval de La Vega, nos sentimos muy orgullosos y muy bien de que el tribunal nos haya rescatado otra vez nuestra tradición, que la tenemos prácticamente suspendida hasta que el tribunal, que es de todos los dominicanos, nos dio el aval de nuevo para celebrar nuestro carnaval. La elección del Tribunal Constitucional ha salvado el Carnaval de La Vega y con ello ha salvado la cultura de la República Dominicana. Más adelante, en la sentencia de fondo de la revisión de amparo, emitida en 2018, el Tribunal Constitucional armonizó los derechos en conflicto al dictaminar que las autoridades del ayuntamiento del municipio de La Vega deberán tomar medidas para que los moradores de las zonas donde se celebra el carnaval puedan transitar libremente a sus viviendas, que no se permita la colocación de baños portátiles frente a las casas y se observen las reglas que rigen el uso de sonidos. El carnaval, expresión de la creatividad y la vida cultural vegana. Sus singulares máscaras y sus colores dan forma a la tradición, al encuentro de todo un pueblo. La Constitución de 2010 marcó un hito al reconocer la constitucionalización de diversos derechos, entre ellos el derecho al deporte. El artículo 65 de la Constitución destaca la importancia de la actividad física y deportiva como un componente esencial para el desarrollo integral de los dominicanos. Se trata de un juego tanto de derechos como de libertades por parte del Estado, que es quien tiene que garantizar la práctica libre de este derecho y también garantizar que el derecho que tú elijas libremente, el deporte que tú elijas libremente practicar, tengas las condiciones para hacerlo, ya sea de modo aficionado, ya sea intentándolo de modo profesional, y también la garantía subsecuente en el ámbito de la formación escolar. Estamos hablando que a partir de la constitucionalización del derecho del deporte, se obliga al propio Estado a crear y a desarrollar políticas públicas deportivas que incidan en el desarrollo y en el bienestar de todos los ciudadanos a partir del mismo deporte. Ya hay un compromiso diferente que se asume desde el mismo Estado y que en caso de no cumplirlo o desarrollarlo, ya se queda en evidencia o se pone en evidencia de manera más contundente estas carencias. Este artículo establece que toda persona tiene derecho a la recreación, el esparcimiento, la práctica del deporte y la actividad física. Este reconocimiento constitucional no solo destaca la relevancia del deporte como parte de la cultura dominicana, sino que también subraya su importancia para el bienestar físico y mental de los ciudadanos. Para eso se requiere, y esto implica
condiciones aptas para ello, para la práctica profesional, para la práctica aficionada y ya de manera especial respecto a los atletas de alta competición. El derecho al deporte se vincula estrechamente con la promoción de la salud y el bienestar. La práctica regular de actividad física no solo contribuye a mantener una buena salud física, sino que también tiene beneficios significativos para la salud mental. La Constitución, al reconocer este derecho, refleja el compromiso del Estado en fomentar estilos de vida saludables. Una época en la que el deporte estaba muy asociado a la disciplina, porque el deporte, aún practicado de manera aficionada, incluye reglas. Y esas reglas ayudan luego a moldear la conducta del individuo para tener individuos que respeten las normas, que sean más disciplinados. En fin, en suma, esto va a impactar positivamente en toda la sociedad. No que lo veamos de manera sesgada como que es solamente el derecho a la práctica del deporte, sino todo lo que viene asociado con la práctica de un derecho tan importante como este. Yo creo que el deporte como entretenimiento, como actividad de esparcimiento es sin duda una de las mejores opciones que puede tener el ser humano y el Estado para invertir y desarrollar entonces, en este caso, programas que sirvan para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. El artículo 65 destaca que este derecho debe ser garantizado con el acceso universal a instalaciones deportivas y recreativas. Esto implica que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que existan espacios adecuados para la práctica del deporte, promoviendo así la participación inclusiva de toda la población. La constitucionalización del derecho al deporte no solo tiene implicaciones individuales, sino también sociales. Fomenta el desarrollo del deporte a nivel comunitario y nacional, contribuyendo al espíritu de competencia, la camaradería y la identidad nacional. Tenemos que empezar a trabajar en políticas públicas y yo te diría que en tres grandes rubros. Uno primero, respecto a la educación escolar. Hay que fortalecer el sistema escolar, el derecho al deporte, para poder desde ahí recoger frutos. Si no empezamos a tiempo con nuestros escolares, no podemos después pretender alcanzar esa meta respecto a la enseñanza del deporte en las escuelas. A pesar de este reconocimiento constitucional, existen desafíos a la hora de materializar plenamente este derecho. La infraestructura deportiva, la promoción de programas inclusivos y la inversión en el desarrollo deportivo son áreas que requieren atención continua. La constitucionalización del derecho al deporte en nuestro país representa un paso significativo hacia la promoción de estilos de vida saludables, la inclusión social y el desarrollo del deporte a nivel nacional. A medida que la sociedad avanza, este reconocimiento constitucional sirve como cimiento para un futuro donde el deporte sea accesible para todos, contribuyendo al bienestar general y al orgullo nacional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la garantía de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conozca más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. ¿Sabes qué son los comunicados de casos aprobados? Se trata de un documento elaborado por la Secretaría del Tribunal Constitucional, colgado en el portal web previo a la publicación de la sentencia, por medio del cual se informa a la ciudadanía el conocimiento y la aprobación de los casos por parte del Pleno. Todo comunicado está conformado por 10 casos aprobados y contiene la siguiente información: el número del expediente en cuestión, la síntesis del conflicto, el dispositivo y los votos particulares si los hubiera. Es importante resaltar que estos comunicados son un medio de divulgación estrictamente informativo de los casos aprobados por el Pleno, por lo que no surten ningún efecto jurídico ni gozan de eficacia jurisdiccional. En consecuencia, no reemplazan en ningún modo la sentencia que se publicará.
Si quieres saber si tu caso fue conocido y aprobado por el Pleno, ingresa a www.tc.gov.do. Pulsa la pestaña de Consultas, Secretaría y Comunicados de Casos Aprobados y allí podrás visualizar el número, fecha y año de publicación de cada comunicado, así como su contenido. Hola, soy Patria, la nueva asistente virtual del Tribunal Constitucional impulsada por inteligencia artificial para una experiencia judicial innovadora. En aras de modernizar los accesos a las informaciones, noticias, comunicados y sentencias del Tribunal Constitucional, hemos implementado esta nueva herramienta. Patria puede ayudarte a despedirte de la lista estática de preguntas frecuentes para dar la bienvenida a una conexión más personal. Pregúntale sobre la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y sentencias emitidas por esta alta corte, comunicados, roles de audiencia, eventos y noticias del TCRD. A través de una conversación, tendrás a la mano las informaciones relevantes del tribunal de forma ágil, segura y moderna. Además, tendrás a un clic los criterios destacados del tribunal. En el Tribunal Constitucional seguimos innovando. Sé parte. Continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Siguiendo con este segundo bloque de su programa, vamos a conocer el contenido del artículo 66 de la Constitución acerca de los derechos colectivos y difusos. El derecho al medio ambiente marca un antes y un después en el ordenamiento jurídico nacional. A continuación, les presentamos un documental que recoge el derecho humano al agua y la conservación de nuestros recursos naturales. El recurso del agua, de conformidad con el artículo 15 de la Constitución Dominicana, constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. Las fuentes de agua dulce como ríos, lagos, humedales y pozos son primordiales para la vida humana. Entre sus principales usos están para beber o consumo humano, para quehaceres domésticos, aseo, abastecimiento para su distribución, vías redes instaladas para esos fines, uso agrícola e industrial, generación de electricidad y otros. Es que no solo estamos hablando de poder tener acceso al recurso hídrico, ¿no? Sino que también ese derecho tiene otras dimensiones. Por ejemplo, que garanticemos verdaderamente la participación de todos en las decisiones del agua. Sin embargo, es necesario consignar que el agua es un recurso que se está agotando a nivel mundial, lo que no es óbice para que exista la obligación por parte de las autoridades de servir agua potable a la población para evitar enfermedades. Es que tenemos que no solamente tener unas medidas para anticiparnos a las crisis, sino que tenemos que empezar a desarrollar una regulación, una gobernanza que nos permitan adaptarnos a las crisis. Estamos en un mundo cada vez más incierto, ¿no? En un mundo que es cada vez menos lineal y en el que hay unas crisis grandísimas como las que estamos viviendo, pandemia, guerra entre Rusia y Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos hacer mucho más énfasis en la adaptación y menos en la anticipación. En nuestro país, el uso del agua está regulado por la Ley número 64-00, o Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 25 de julio del 2000, la cual, en su artículo 1, señala que la misma tiene por finalidad regular la explotación, uso y aprovechamiento del recurso agua, así como también la preservación de su calidad y cantidad para lograr el desarrollo sustentable de la nación. A nivel internacional, desde diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, mediante resolución 47/193, declaró el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua, efeméride que comenzó a celebrarse a partir de 1993. Con la medida se busca crear conciencia acerca de la crisis mundial del líquido y la necesidad de buscar medidas para preservarlo de manera que sea almacenado con el objetivo de garantizar el desarrollo sostenible, pues el agua es indispensable para una vida humana digna. Por ello, nunca como hoy cobra mayor vigencia aquel eslogan de don Pedro Justiniano Polanco que afirmaba: "El agua es vida, no la desperdicies".
Valle Nuevo, área protegida. Año 2017. Un grupo de ciudadanos sometieron una acción de amparo preventivo a fin de que se prohíba la instalación de un aserradero para procesar los troncos quemados por un incendio ocurrido en el área de Valle Nuevo. Luego de ser recabada la información técnica, el Tribunal Constitucional determinó que es un riesgo mantener el aserradero cerca del área protegida, ya que la tala de árboles afectaría gravemente la hidrografía de la isla y el ecosistema de esa área sagrada. Mediante sentencia 21 del año 2017, el Tribunal Constitucional evitó un daño que pudo haber sido irreversible. Valle Nuevo está a salvo. Y es en el marco de ese cuidado de nuestros recursos naturales que el artículo 67 de la Carta Magna habla sobre la protección del medio ambiente, que entre otros preceptos establece que todos tenemos derecho al uso y goce sostenible de los recursos naturales. Vamos a explorar más a fondo en el siguiente reportaje. La protección y cuidado del medio ambiente a nivel global es una preocupación de muchos años, aunque cobró mayor interés a partir de la Conferencia Mundial sobre el tema promovida por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, realizada del 5 al 16 de junio de 1972 en Estocolmo, Suecia. Esa acción denominada Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, cuya declaración marca el inicio formal del derecho ambiental y uno de sus principales resultados fue la creación del programa sobre la materia conocido como la sigla NUMA. Esa reglamentación se consideraba entonces y ahora como básica para preservar los recursos naturales que son aprovechados por los seres humanos para satisfacer sus necesidades de subsistencia, como su alimentación, salud, economía y todo lo que signifique fuente de vida y desarrollo de los individuos y su comunidad. Del tema se habla desde hace muchos años, pues se atribuye al biólogo alemán Ernst Haeckel haber acuñado el término ecología por allá por los años 1869, definiéndole como el estudio de la interdependencia y de la interacción entre los organismos vivos, animales, plantas y su ambiente. Aunque se atribuye a los estados y gobiernos la responsabilidad del cuidado del medio ambiente, por ende del planeta, la realidad es que todos somos responsables de ese cuidado, pues nos corresponde preservar el lugar concreto donde vivimos. Es razón suficiente para que nos esforcemos por evitar los daños ambientales, los cuales interfieren en el disfrute de los derechos humanos, cuyo ejercicio contribuye a proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. En República Dominicana, los principales problemas ambientales son el uso y el manejo del agua, ordenamiento territorial y uso de suelo, disposición de los derechos sólidos y, más que nada, la falta de aplicación de las leyes. En el país, los derechos medioambientales están constitucionalizados en el capítulo 4 de nuestra Carta Sustantiva, abarcando los artículos del 14 al 17, que tocan todo lo relativo a los recursos naturales, hídricos, las áreas protegidas y su aprovechamiento para beneficio colectivo. También en el artículo 67, numeral 1, nuestra Constitución plantea factores a tomar en cuenta para el aprovechamiento de los recursos naturales, mineros, hídricos, áreas protegidas y señala que los beneficios obtenidos de estas actividades deben destinarse al desarrollo de la nación. Además, desde el año 2000 se cuenta con la Ley 64-00 o General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual persigue la protección de los recursos naturales, disminuir su vulnerabilidad, la reversión de las pérdidas recurrentes por uso inadecuado de los recursos naturales. En la actualidad existe un marcado deterioro del medio ambiente, provocado por lo general por acciones humanas de todo tipo que obligan a las autoridades a actuar con rigurosidad para evitarlo. Ese accionar del Ministerio trata de conservar el medio ambiente y la biodiversidad, controlando y restringiendo los nuevos asentamientos y las actividades depredadoras, destructivas y contaminantes que incluyen fuegos forestales provocados o por negligencia frecuentes entre los meses de enero y abril de cada año entre junio y septiembre.
Como se trata de un mal que abarca muchas áreas del planeta, se creó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una red medioambiental que existe desde el 1948, la cual agrupa a más de 80 estados y cientos de agencias gubernamentales, un número importante de ONGs, unos 1.000 científicos y expertos de alrededor de 160 países. Las autoridades sostienen que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se mantienen en alerta, sobre todo en los primeros meses del año, señalados como temporada alta de incendios forestales para proteger los bosques y prevenir que ocurran esos siniestros. Advierte el organismo que los incendios forestales provocan daños a la flora, la fauna y el medio ambiente en sentido general. En particular, las zonas más afectadas históricamente son las sierras de Bauruco y de Neiva, los Haitises, San José de las Matas, Santiago Rodríguez, Dajabón y Restauración. Consciente de la gravedad del tema, la ONU, a través de sus órganos, motiva a las personas para que se conviertan en guardianes voluntarios activos del desarrollo sustentable y equitativo a través de un aprovechamiento racional de los recursos naturales. El tema es parte del contenido de nuestra ley de leyes, pues en ella, por primera vez en la historia constitucional del país, se incorporan toda la serie de preceptos sobre la forma en que deben ser aprovechados los recursos naturales. Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sostienen que el organismo establece sistema de verificación ambiental y de monitoreo de contaminantes, implementan medidas y mecanismos para prevenir, restaurar y corregir la contaminación del aire, el suelo, el agua y el ambiente en general, así como también difundir programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y la protección del ambiente. Señoras y señores, nuestros recursos naturales son muy importantes y vale por nosotros protegerlos y coadyuvar con el Estado para su protección. A continuación, nuestro compañero Tomás Marte ha preparado un interesante documental acerca de lo que se prevé que suceda con el aumento de los efectos naturales producidos por el cambio climático. El avance del cambio climático gana territorio en cuestión de segundos, advirtiendo a las naciones de que es necesario pasar de un extremo a otro en las prácticas habituales y reducir la huella ecológica. Pero, ¿cómo ha sido en República Dominicana y qué se espera para este verano? Iniciemos con el abastecimiento de agua a los hogares dominicanos. Los organismos oficiales informan sobre drásticas reducciones en la producción de agua potable. Las presas y embalses están en sus niveles más críticos, motivando recortes en el suministro a sectores populares. Tomen conciencia, ahorren el agua, observen cómo está la presa de Monción. En esas zonas, la sequía genera otras preocupaciones de importancia mayor. La escasez y el alza de los productos agropecuarios estremecen la estabilidad de los grupos vulnerables a quienes se les complica su cotidianidad. El ganado muere y los sembradíos se tornan infértiles o prosperan poco, encajando duros estacazos a los sectores económicos que dependen del campo. El suministro de agua potable disminuyeron también el caudal de las presas, el caudal de los ríos, de los arroyos, de las cañadas, y esto a su vez provocó una situación muy peligrosa en cuanto a la agricultura, en cuanto a la ganadería y en cuanto al suministro de agua en la población en sentido general. Pero, ¿por qué surge esto? Las cuencas de los acuíferos que dan vida a la faena agraria han sufrido por el maltrato constante. La deforestación de las riberas, en combinación con políticas de manejo inadecuado de las labores del agro, degradan la producción de agua que, en todo caso, es el principal componente del motor económico de las zonas rurales. Es la principal causa de deforestación y por ende pérdida de bosques y de la vida que hay en ellos y la vida que hay en los mismos árboles a causa de los patrones de consumo insostenibles que tenemos como sociedades, que cada vez demandan más extensiones de terreno para cultivos y para alimentar a la creciente población mundial. Tu agricultura de montaña no puede ser tumbar una loma para meter aguacate o meter yuca o habichuela, no importa que el Ministerio de Agricultura fomente eso. No. En loma, en terreno de vocación forestal, tú siembras o plantas palo, madera u otro tipo de cobertura. Esto nos lleva al siguiente nivel, la sedimentación de las presas.
Esto complica más la situación, provocando desasosiego en distintos componentes de la economía local. Las canalizaciones en realidad son grandes granceras que se establecen en un sitio bajo el cuento de canalizar. Bueno, nosotros tenemos 53 años canalizando el río Nizao y nadie sabe ya dónde está la orilla, lo hemos desmadrado totalmente. Y todos los proyectos que se han instalado en los grandes ríos como canalización, ninguno ha concluido nunca, ninguno ha entregado, pero ninguno implica un proyecto técnico de canalización. Lo que han hecho es un estudio del volumen de agregado y de la capacidad que tienen de removerlo para sus negocios. Analizando esos puntos, lo más lógico es pensar que al tratarse de una condición estacionaria, se estaría aproximando a una mejoría. Pero la realidad, desde el punto de vista de analistas y expertos en estos casos, es que próximamente las condiciones serían más severas. El efecto principal y el más preocupante es que disminuye las precipitaciones de manera generalizada y esto establece un patrón de sequía muy preocupante. Ya lo vivimos en el año 2015, 3 años en los cuales las precipitaciones disminuyeron de manera significativa. Esta noticia es poco favorable, analizando las consecuencias que genera el aterrador ciclo de sequía que ha motivado fuertes incendios forestales. Sin embargo, hay otras derivaciones que acompañan al fenómeno El Niño cuando hace presencia. Cada vez que hay un periodo en el que el Niño se desarrolla en el Pacífico, sea ligero, sea moderado o sea fuerte, así también como disminuye la cobertura nubosa en la región caribeña, el sol incide directamente sobre el territorio nacional, incrementando tanto la temperatura como la sensación de calor. Con estos pronósticos para los meses de verano, se disparan las alarmas para que la población tome medidas de protección necesarias. Pero la medida real a la que todo ser humano debe acogerse es la de reducir en términos particulares la huella, contribuyendo con los estados para que se apliquen rigurosas políticas, especialmente en el ámbito industrial, que permitan lograr el objetivo de las agendas pautadas en una significativa reducción de las emisiones, sobre todo a través de la transición en materia energética y tecnológica. ¿Sabes qué son los comunicados de casos aprobados? Se trata de un documento elaborado por la Secretaría del Tribunal Constitucional, colgado en el portal web previo a la publicación de la sentencia, por medio del cual se informa a la ciudadanía el conocimiento y la aprobación de los casos por parte del Pleno. Todo comunicado está conformado por 10 casos aprobados y contiene la siguiente información: el número del expediente en cuestión, la síntesis del conflicto, el dispositivo y los votos particulares si los hubiera. Es importante resaltar que estos comunicados son un medio de divulgación estrictamente informativo de los casos aprobados por el Pleno, por lo que no surten ningún efecto jurídico ni gozan de eficacia jurisdiccional. En consecuencia, no reemplazan en ningún modo la sentencia que se publicará. Si quieres saber si tu caso fue conocido y aprobado por el Pleno, ingresa a www.tc.gov.do, pulsa la pestaña de Consultas, Secretaría y Comunicados de Casos Aprobados y allí podrás visualizar el número, fecha y año de publicación de cada comunicado, así como su contenido. Hola, soy Patria, la nueva asistente virtual del Tribunal Constitucional impulsada por inteligencia artificial para una experiencia judicial innovadora. En aras de modernizar los accesos a las informaciones, noticias, comunicados y sentencias del Tribunal Constitucional, hemos implementado esta nueva herramienta. Patria puede ayudarte a despedirte de la lista estática de preguntas frecuentes para dar la bienvenida a una conexión más personal. Pregúntale sobre la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y sentencias emitidas por esta alta corte, comunicados, roles de audiencia, eventos y noticias del TCRD. A través de una conversación, tendrás a la mano las informaciones relevantes del tribunal de forma ágil, segura y moderna. Además, tendrás a un clic los criterios destacados del tribunal. En el Tribunal Constitucional seguimos innovando. Sé parte.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la garantía de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conozca más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En la Secretaría del Tribunal Constitucional estamos realizando cambios para eficientizar nuestros servicios. Hemos habilitado un nuevo espacio en la entrada de nuestra sede, con un personal capacitado para ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. Esta modalidad tiene como meta reducir el tiempo de espera al momento de realizar los múltiples trámites que se gestionan desde la Secretaría y a la vez desarrollar servicios más cercanos a los ciudadanos y ciudadanas, donde el principio y el valor de la dignidad humana sea el vector que oriente nuestras actuaciones, sirviendo de puente entre el tribunal y la ciudadanía. Así que recuerda que en el Tribunal Constitucional continuamos innovando para brindarte un mejor y más eficiente servicio. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. En Loma Miranda, la vida tiene derechos. Año 2013. Se conoce el fallo del juez de amparo de primera instancia que prohíbe a Falcon Ridge Dominicana la explotación minera de Loma Miranda. El Tribunal Constitucional, en lo referente a Loma Miranda, se estableció en base a criterio de la ley, de la Constitución, una protección a lo más importante que hay en la República Dominicana para nuestra convivencia, nuestro patrimonio medioambiental y nuestros recursos naturales. El Tribunal Constitucional ratifica como válida la decisión del juez de amparo que prohíbe la explotación minera de Loma Miranda. Con esa sentencia asumió una posición patriótica, amparado en las leyes, amparado en nuestra Constitución de la República. En la decisión del Tribunal Constitucional es el hecho de sentar un precedente, que es un precedente de altísimo valor, no solamente jurídico, es pedagógico. La sociedad dominicana aprende, tiene que aprender, tiene que beber desde él. De hecho, nosotros creemos que esta sentencia tiene que ser estudiada, no solamente por la gente que se dedican a estudiar el derecho, tiene que llegar a las escuelas para que se vea cómo tiene que interpretarse el derecho ambiental. Loma Miranda ofrece un rico ecosistema donde los recursos de las aguas, la flora y la fauna conforman un verdadero canto a la vida. Límites al derecho de propiedad y áreas protegidas. Se trata de un tema interesante y al mismo tiempo conflictivo, pues a nadie le gusta que le limiten sus derechos, aunque por lo general se ignoran los deberes. Y si las personas objetan que le limiten sus derechos, menos que les quiten sus propiedades mediante el mecanismo de la expropiación o declaratoria de utilidad pública. Sobre el particular, el juez emérito de nuestro Tribunal Constitucional, Dr. Yotin Curi David, sostiene en su obra Límites al Derecho de Propiedad y Áreas Protegidas de la colección de obras editadas por esta alta corte que el derecho de propiedad está sujeto a restricciones cuando el interés general está por encima del interés particular.
Lo relativo a los límites al derecho de propiedad y las áreas protegidas está regulado por la Ley 6400, promulgada el 18 de agosto del 2000, y a través de la misma se creó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, amén de figurar en varios artículos de la Constitución vigente proclamada el 13 de junio del 2015. Al tratar sobre los límites al derecho de propiedad y las áreas protegidas, debemos enfocarnos en qué dice la Constitución Dominicana sobre esos aspectos y acerca de las leyes adjetivas que regulan la materia. Por ello debemos partir de que República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, basada en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Son varios los artículos de nuestra ley fundamental que se refieren a los derechos, sus límites y las áreas protegidas. Por ejemplo, el artículo 51 de la Constitución se refiere al derecho de propiedad y en ese sentido señala: el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. A renglón seguido expone varios acápites. El primero dice: ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de estado de emergencia o de defensa, la indemnización podrá no ser previa. En cuanto al segundo, precisa: el Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada. Y tercero, dice: se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Es un objetivo principal de la política social del Estado promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica. En un cuarto acápite, nuestra ley de leyes señala: no habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas. Mientras el quinto aduce: solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales. Pero hay más. En el acápite del artículo 51 de la Constitución se explica: la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio previstos en el ordenamiento jurídico. En lo relativo a las áreas protegidas, el tema es abordado en el artículo 16 de nuestra Carta Sustantiva, el cual señala: la vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la nación y son inalienables, e inembargables e imprescriptibles. Los límites de las áreas protegidas solo pueden ser reducidos por ley con la aprobación de las 2/3 partes de los votos de los miembros de las cámaras del Congreso Nacional. El magistrado Curi David, en su obra Límites al Derecho de Propiedad y Áreas Protegidas, enfoca lo relativo a la teoría del acto administrativo, los diferentes tipos y actos, los instrumentos jurídicos para regular el derecho de propiedad y el marco legal que regula las áreas protegidas. Analiza por igual el derecho de propiedad y la posición asumida por el Tribunal Constitucional en relación a los límites que tiene este derecho, en tanto que el autor trata de desmitificar la concepción absoluta del derecho de propiedad consagrada por los franceses en el Código Civil de 1804. Agrega más adelante lo relativo a la anulación y limitación del derecho de propiedad, en particular lo referente al interés social, pues que las limitaciones al derecho de propiedad no necesariamente generan derechos a indemnizaciones para los propietarios. En ese tenor indica que se trata de un tema delicado sobre el cual no existe consenso ni en la doctrina ni en la jurisprudencia que sirva de apoyo para que se pueda tomar una posición concreta, lo que obliga a revisar cada caso en particular.
Para lograr una revisión adecuada, los responsables de realizar esa labor cuentan con instrumentos idóneos para concretarlo, como son la Constitución de la República, el Código Civil e instrumentos internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Americana sobre la materia. Callo Levantado es de todos. Año 2013. En proceso de partición de bienes familiares y en decisión judicial, fue incluido el islote de Callo Levantado como parte de dicha partición. La familia Trinidad decía que tenía documentos que le acreditaban como dueños y señores de la isla del Cayo de Samaná, y mucha gente o nosotros los comunicadores nos preguntábamos que estos documentos si eran ciertos, si eran originales o no, y para sorpresa nuestra, los Trinidad decían que tenían documentos que eran hechos por alcaide, que tenían un documento hecho por la reina, y así sucesivamente venía desarrollándose un conflicto en los tribunales de la República Dominicana. Es más, esto hasta trascendió internacionalmente. El Tribunal Constitucional negó el usufructo privado del islote Callo Levantado, ubicado en la provincia Samaná. En Samaná, de entre las aguas emerge, como mirando al cielo, eso que es nuestro. Y es que Callo Levantado es de nosotros, es de todos los dominicanos. Esto trajo como consecuencia la tranquilidad de los inversionistas dominicanos y inversionistas extranjeros. Esta sentencia del Tribunal Constitucional llevó entonces a que el Estado garantizara la inversión extranjera ya hecha en Callo Levantado. Queridos amigos, hasta aquí el contenido de hoy en su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Recordándoles que puede seguirnos en nuestras redes sociales y acceder a nuestra página web www.tc.gov.do, donde se enterará de todas las novedades que tiene este órgano supremo garante de la supremacía de la Constitución y de los procesos constitucionales. Será hasta una próxima entrega donde juntos seguiremos construyendo una cultura constitucional para educar en Constitución. Hasta entonces.